Ahí estamos entonces. Muy bienvenidos a todos a la segunda clase de Panorama Bíblico. Esta clase tiene por título ¿Cómo nos llegó la Biblia? ¿Ya cómo nos llegó la Biblia? Esa es la pregunta que vamos a tener en mente para comenzar a compartir. Vamos a presentar los contenidos. Tenemos 4 puntos ya que revisar el día de hoy. Primero, vamos a ver los primeros manuscritos, es decir, lo más cercano posible a los autores. Ya vamos a ver en los materiales en que escribían, la forma en que tenían de organizar sus escritos, y vamos también a ver que originales ya no hay, ya originales no quedan, no existen ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, y hay algunas explicaciones del por qué quizás se perdieron todos. Ya luego vamos a revisar, número 2, las copias más antiguas y cómo esas copias llegaron, ya, y fueron copiándose una tras otra a lo largo del tiempo hasta llegar a nosotros, cuáles son las más conocidas y cómo fue evolucionando esto, la historia del texto hebreo y la historia del texto griego. En tercer punto, vamos a ver las primeras traducciones en español. La escritura se traduce al español por ahí por el siglo XV, recién, y ahí vamos a ver la historia que hay acerca de las primeras traducciones que tenemos en el español. Y en último lugar vamos a tener y vamos a revisar todas las versiones modernas que tenemos hoy en día a disposición, que son el fruto ya de ese tiempo. Ya vamos a compartir impresiones también. La idea es que podamos conocer nuestra Biblia y podamos conocer también algunos términos que nos aparecen cuando leemos la Biblia y nosotros a veces no sabemos qué significan. Ya entonces vamos a estar mirando cada una de esas cositas ahora. Como les dije, cualquier pregunta que tengan la pueden hacer o al chat o directamente al micrófono. Entonces, comencemos ya con los primeros manuscritos. Ya se les llama manuscritos a las escrituras antiguas porque estaban escritas a mano, obviamente, ¿verdad? La imprenta de Gutenberg se inventa recién en el siglo XV, un poco antes de la Reforma Protestante, y antes de eso todo era manuscrito. Por tanto, el primer soporte que se utiliza para comenzar a escribir, cuando se inventa la escritura, es en tablillas de arcilla. A las tablillas de arcilla se les llamó códex, ya se les llamaba códex a las tablitas de arcilla, pero en el tiempo de la escritura, o los primeros manuscritos que nosotros tenemos, no están en arcilla, no son tan antiguos como para tenerlos en arcilla, pero sí los tenemos en 2 soportes que son, vamos a ver aquí, el papiro y el pergamino. Vamos a mirar primero el idioma, ya lo veíamos en la clase anterior, hablamos un poco a la clase anterior acerca de los idiomas bíblicos, y dijimos que el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo la mayoría, ya hay una parte en arameo, algunos son como 3 capítulos de Daniel, y algunos versículos de Ezequiel que están escritos en arameo, que es un dialecto del hebreo, pero más del 90% está escrito todo en hebreo. El Nuevo Testamento está escrito en el griego común, el griego de la calle, el griego koiné. De los manuscritos más antiguos que tenemos, hay 3 tipos. Están los manuscritos unciales, que se llaman, que son los manuscritos que están escritos con mayúscula, todo con letra mayúscula. Hebreo y arameo, José Valdés ahí, mi hermano Joche, hace una pregunta, me dice cuál es la diferencia entre el hebreo y el arameo. El arameo es un dialecto, es un dialecto que es un poco mezclado con el siríaco, pero por eso se cree que algún escrito también está escrito en arameo, principalmente Daniel. Ya, pero hebreo son parecidos los dos idiomas, pero podríamos, no he equivocado mucho al decir
o al generalizar, el Antiguo Testamento es hebreo y el Nuevo Testamento es griego. ¿Ya? De los tipos, como les decía, hay unciales, que son los que estaban escritos en mayúscula, como este que está aquí al ladito, ¿ya? Este que está en blanco. Este es un manuscrito uncial, se le llama, este es el Códice Sinaítico, se le llama, que fíjense que tiene todas las letras en mayúscula. Ya no sé si algo más les llama la atención de este escrito. Son todas las letras mayúsculas, son todas las letras cuadraditas. Me pasé, ahí sí. Y fíjense que no hay separación entre las palabras. Ya, esa también era una característica de los unciales. Se dice que estaban escritos, se les llama escrito continua, que es cuando se escribe sin separar las palabras. Ya, es decir, los materiales eran tan costosos que no se podían dar el lujo de separar palabras, y también cuando se escribía antiguamente se esperaba que el que leyera también pusiera de sí mismo y pudiera interpretar lo que estaba escrito, y tenía que él entonces ponerle los signos de puntuación, los acentos, las comas, los puntos, porque si se fijan, el uncial que está aquí al lado, el blanco, no tiene ningún símbolo, no tiene ningún signo, y no tiene tampoco separación entre palabras. A eso se le llamaba escrito continua, sin signos y todo con mayúscula. Luego, más adelante en el tiempo, empiezan a salir los manuscritos minúsculos, que ya están con letra minúscula cursiva y con separación de espacios, como este que está aquí arriba. Ya, este es un manuscrito griego, y sí, bueno, se ve ahí que algo de separación tienen entre las palabras, y es una letra minúscula y media torcida. Ya es como como cuando nosotros escribimos a mano y escribimos así ¿verdad? En cursiva. Eh, y por último se encuentran los leccionarios, que no eran parte de la escritura en sí, pero eran partes de la Biblia para leerlas en el culto público, ¿ya? Para leerlas en las liturgias. Estaba marcadito ahí donde empezaba y donde terminaba cada párrafo, donde se hacía la lectura. Los manuscritos se ordenaban en familias. Ya no sé si recuerdan la semana pasada cuando vimos los principales métodos de interpretación. Vimos que habían 3 lugares donde se empezaron a distinguir distintos tipos de interpretación. Uno era en Roma, que era en el occidente, perdón, Roma, Siria y Alejandría, ¿verdad? Vimos que estos 3 pueblos tenían su propia forma de interpretar la escritura. Ya estaba Roma con una interpretación más literal, estaba Siria con una interpretación más de los escritos joánicos, más de relación con Dios, que más moralista, que era la de Roma, y estaba también Alejandría con un método más alegórico de interpretación. Pues también las familias tienen que ver también con estos 3 sectores, que fueron como los más pujantes en el primer y el segundo hasta el tercer siglo. Y tenemos entonces la familia conocida como el texto occidental, que corresponde a todo lo que es Roma, texto bizantino, que corresponde a todo lo que es Siria, y el texto alejandrino. Entonces, generalmente se reconocen estas 3 familias en los manuscritos antiguos, se clasifican en estas 3 familias, y cuando se encuentra un manuscrito nuevo, se intenta clasificar a qué familia pertenece. ¿Pertenece a los textos occidentales, a los bizantinos o a los alejandrinos? Que eran los tres lugares, digamos, donde más se copiaban manuscritos antiguos. Al día de hoy, hay cerca de 5.000 y tantos manuscritos antiguos, ¿ya? Es decir, hay una gran cantidad, algunos dicen 6.000, ¿ya? Pero creo que son 5.000 y tantos manuscritos antiguos que se clasifican en estas 3 familias. Hay algunos que tratan de decir que son más, pero generalmente se establecen 3 familias para todos los manuscritos que hay, ya una gran cantidad. Ya la verdad es que son muchos que se han encontrado y se siguen encontrando todavía. Ya se escribía en papiro, que es una planta, y en pergamino, que son pieles de animales.
¿ya? Y tanto el papiro como el pergamino se podían ordenar en rollos o en códices. Ya vamos a mirar que en el tiempo de Jesús se usaba mucho el rollo, y luego empezaron a pasar los siglos y se empezó a usar más el códice en vez del rollo. El códice es un tipo de libro muy parecido al libro que tenemos hoy día, donde el pergamino o el papiro se doblaba como un acordeón y se ponía así como en forma de libro. ¿Ya? El papiro, como les digo, es una planta, esa planta que se ve ahí arriba, esta que está aquí. Esta es la planta de papiro, y a esta planta se le sacaba aquí como aparece aquí al ladito, del tallo, digamos, se sacaban láminas, ya se iban sacando laminitas del tallo, se remojaban las láminas del tallo, se golpeaban para sacarle el agua, se le pasaba así como un hulero, y se iban colocando en ambos sentidos, como un tejido, se iban entretejiendo, y la misma azúcar que tenía el tallo del papiro servía de pegamento, ya para ir pegando, y quedaba un formato muy parecido al papel, un poco más duro, donde se podía escribir. Ya la tinta también estaba hecha a base de carbón, y también se le ponían de repente algunos otros tipos de minerales para hacerla más duradera, pero sobre eso se escribió en primer lugar, ya sobre papiro, y también se empezó a usar más adelante el pergamino. El pergamino era obviamente mucho más caro que el papiro porque es piel de animal, ya se le sacaba la piel, tenía que ser un animal muy tierno, un animal recién nacido, que la piel se utilizaba, se estiraba, así como aparece acá. Aquí está la fabricación del pergamino, y se llama así porque comenzó o se inventa, digamos, en Pérgamo, en la ciudad de Pérgamo, y por eso se conoce como pergamino. Ya la piel del animal se estira, se seca, pasa por todo un proceso, se le echa cal para sacarle la grasa, y luego se lija muy bien, muy bien, muy bien, hasta que queda como una superficie lista para escribir. Luego se recorta en cuadraditos, y sobre eso se puede ir, digamos, escribiendo o dibujando. ¿Ya? Obviamente el pergamino tiene mucha más duración que el papiro, por eso hay muchos más manuscritos que tenemos el día de hoy en pergaminos que en papiro. Ya el papiro se destruye, digamos, con el tiempo mucho más rápido que el pergamino. Ambos, ya tanto el papiro como el pergamino, podían, digamos, ordenarse en rollos y en códices. El rollo es este que aparece acá. ¿Ya? Fíjense, este que está aquí, generalmente se usaba de madera o de hueso, ya un cilindro donde se enrollaban y se iban pegando se iban pegando, digamos, el papiro o el pergamino uno tras otro, haciendo como una fila bien, bien larga. Generalmente los libros más largos estaban entre 7 a 9 metros, ya, de largo. Imagínense, eso es más o menos para escribir el Evangelio de Mateo. Ya, el Evangelio de Mateo tenía unos 9 metros de largo, enrollado, y cuando era muy largo se colocaban ya se colocaban dos rollos, y entonces se desenrollaba de un lado y se abría desde el otro. ¿Ya? ¿Se recuerdan ustedes cuando a Jesús le tocó por primera vez predicar en la sinagoga? Y Jesús pide el rollo del profeta Isaías. ¿Se recuerdan qué capítulo abrió el Señor? El Espíritu. Ese es el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ese es el capítulo 61. O sea, si el rollo venía, ¿verdad? Tuvieron que desenrollar ¿verdad? Desenrollar de un lado y enrollar del otro hasta llegar al capítulo 61. O sea, ese era un trabajo bastante arduo. Desenrollaron casi todo el libro, ¿verdad? Para llegar al capítulo que Jesús estaba buscando. Y en ese tiempo ni siquiera había división de capítulo y de versículo. O sea, uno no podía decir, quiero leer Isaías 61, porque no existía la división en capítulos. Eso es un invento bien moderno. Entonces, había que saberse el texto y buscar la escritura que uno andaba buscando, desenrollando y enrollando el libro. O sea, imagínense ustedes lo terrible que tiene que haber sido, ¿verdad?
el tiempo que uno se demoraba en encontrar un texto, ¿ya? No como ahora que uno lo busca en el celular y lo encuentra inmediatamente. ¿Ya? Por eso era muy complicado el rollo, y por eso más adelante se inventa el códice, y el códice es este que está aquí abajito, ¿ya? Este que está aquí, que tiene, si ustedes lo ven, es un libro, o sea, se enrollaba el pergamino, ya no derechito largo, sino que se enrollaba en forma de acordeón, y se metía adentro, se protegía con piel, y quedaba así como un códice. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de rollos, estamos hablando de esto de arriba, y cuando hablemos de códice, estamos hablando de esto de aquí abajo. Obviamente el códice es más tardío que el rollo. En el tiempo de Jesús lo que se usaba más era el rollo. A partir del siglo IV en adelante se empieza a usar el códice mucho más que el rollo, ¿ya? Otra cosa que decir de los manuscritos, que no hay originales, ya hay ausencia de autógrafos. Autógrafo se le llama al escrito original, ya al que escrito por la mano del autor. Es decir, el Evangelio de Juan, el autógrafo es uno, es el que Juan escribió, pero no tenemos hasta ahora ningún autógrafo de ningún libro de la Biblia. O sea, ningún libro de la Biblia tenemos ahora el original, el que haya sido escrito por el autor, ya ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. No hay ningún original. ¿Cómo se explica eso? Se piensa que fueron destruidos por las constantes persecuciones que hubo en la iglesia dentro de los 2 primeros siglos, ya dentro de los 3 primeros siglos, digamos hasta el año 300, con la conversión de Constantino, la iglesia fue perseguida por el Imperio Romano. Hay una serie de edictos, por ejemplo, del emperador Diocleciano en el año 303, donde se ordena no solo arrestar a los creyentes, sino destruir cualquier clase de evidencia o escritura que estos pudieran tener. Entonces hubo una destrucción masiva de todos los documentos cristianos que hubieran, ¿ya? Y en ese proceso de destrucción, de persecución, tienen que haberse destruido completamente los autógrafos y solo quedaron copias. Quedaron múltiples copias repartidas por muchos lados, y luego vamos a ver la historia de cómo esas copias permanecen, prevalecen y llegan hasta nosotros hoy, ¿ya? Algunos que defienden la inerrancia de la Biblia dicen que digamos, los textos que no tienen fallas o que no tienen errores son los autógrafos, ¿ya? Y no las copias, que en las copias se introdujeron ciertos errores o ciertas, digamos. Entonces, todos los que creen en la inerrancia bíblica, entonces dicen la inerrancia corresponde a los autógrafos, que ya no los tenemos, ¿ya? Y obviamente los que no creen en la inerrancia dicen que los que creen no tienen cómo probarlo, ¿verdad? Porque no los tenemos, entonces al final es una discusión estéril. Ya no tenemos los autógrafos como para saber cuán inerrantes son. ¿Ya? El hecho es que hoy día no tenemos ningún original. Tenemos solo copias antiguas, ¿ya? Varias copias de varios lados que obviamente difieren entre ellas, ya tienen ciertas diferencias entre las copias que hay en un sector y en las copias que hay en otro sector. Sin embargo, podemos tener gran confianza en la Biblia que tenemos nosotros, porque fíjense, estos son 2 eruditos, ya los vamos a ver que digamos que lo que hicieron estas 2 personas, Westcott y Hort. Ellos dicen lo siguiente, dicen: las palabras que, en nuestra opinión, aún son dudosas, apenas constituyen una milésima parte del Nuevo Testamento. O sea, ellos están hablando de las comparaciones que hay entre las distintas versiones del Nuevo Testamento, y ellos dicen, eso corresponde, las palabras dudosas, las que aún tenemos dudas, corresponde a una milésima parte. O sea, la gran mayoría de las copias están de acuerdo en casi todo. O sea, las variantes textuales que se le llaman, que son las diferencias entre una copia y otra, son muy pequeñitas y no afectan la revelación que hay acerca de Jesús, de quién es Cristo. O sea, en una copia dice Jesús descendió con sus discípulos, y en la otra copia dice Jesús descendió, ¿ya? Y no aparece la palabra con sus discípulos. Entonces, en una aparece como que estuviera solo y en el otro parece que estuviera acompañado. Pero eso no afecta, ¿verdad? Cuando uno está leyendo, no afecta en la revelación de la Escritura, ¿ya? Les puse aquí la foto.
esta fotito que hay aquí al lado, es del manuscrito o del pedazo de manuscrito más antiguo del que se tiene memoria. Ya se conoce como el papiro 52. Papiro P52, que actualmente está en la biblioteca Rylands en Manchester, y es el pedazo de manuscrito más antiguo del que se tiene memoria, el más antiguo. Se cree que se escribió cerca del año 125 después de Cristo. Está ahí en el museo de Manchester, fíjense cómo lo tienen, ya ahí como para que el público lo pueda ver. Y es ese pedacito que trae como son como 30 palabras que se logran leer en el pedacito ese que se tiene, que es un pasaje de Juan 18, ya del 31 al 33. ¿Ya? Son 2 versículos que alcanzan a mirarse ahí, ¿ya? Y eso es lo más antiguo que se conoce. Ya se conoce como el papiro P52, que está ahí en Reino Unido, ya es un pedacito, un fragmento muy pequeñito, y eso es lo más atrás que tenemos del Nuevo Testamento. Ya del Antiguo Testamento vamos a ver que con los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto se encontraron textos más antiguos que estos, pero esto es del Nuevo Testamento lo más antiguo, lo más atrás que tenemos, ya una escritura del 125 después de Cristo, o sea, casi cerca de 25 años después de que murió el autor del Evangelio de Juan. Juan muere cerca del año 100, ¿ya? Y esta es una copia del año 125. ¿Ya? Es lo más atrás que hay, lo más atrás que se conoce. ¿Qué más? Vamos a ver aquí. Vamos a ver la historia. Ya les hice aquí como no es una línea de tiempo en sí, pero es una línea que nos va a servir para ordenar un poco lo que tenemos del texto hebreo. Y lo primero, ¿verdad? Con respecto al texto del Antiguo Testamento, lo tenemos con los primeros compiladores, ya en el tiempo de Esdras. Ustedes saben que el pueblo de Israel se divide en 2 reinos, ya el reino del norte y el reino del sur, después del tiempo de Salomón, ya se dividen ya los 2 reinos después de que Salomón sale del poder, y estos 2 reinos se van a la deportación, ambos, ya a uno los lleva deportado a Siria y a los otros los lleva deportados a Babilonia. Y en el tiempo del retorno, el reino del sur logra retornar en los tiempos de Esdras y de Nehemías. En ese tiempo del retorno es donde se fijan los textos del Antiguo Testamento. Ya algunos dicen que en ese tiempo se escribieron los libros del Antiguo Testamento o algunos libros del Antiguo Testamento, pero obviamente ahí se fijaron, ya no es que se hayan escrito ahí, ya se compilaron, digamos así, se ordenaron los libros del Antiguo Testamento con textos que ya venían con anterioridad, los escritos de Moisés, que venían desde los tiempos de Moisés, y en ese tiempo, con la escuela de escribas de Esdras, entonces se logran compilar los textos del Antiguo Testamento. Ya estamos hablando de cerca de 500 años antes de Cristo. Luego, estamos en el año 286 o 245 antes de Cristo, se tiene que traducir la Biblia al griego. Ya los judíos siempre fueron bien recelosos con la traducción. Ya no les gustaba que se tradujera la Biblia. Son como los islámicos. Ya no sé si ustedes saben, pero los islámicos no traducen el Corán. ¿Ya? El Corán, no, digamos, ellos dicen que se tiene que leer en la lengua original porque es para ellos sagrada esa escritura. Ya los judíos también consideran su escritura como sagrada, entonces como que no les gustaba que fuera traducida a otro idioma. Sin embargo, aquí habían tantos judíos en la diáspora que ya no hablaban hebreo, eran judíos que tomaron la lengua griega, eran judíos que hablaban griego porque se habían ido a la deportación y tenían que mantener esa conexión con su nación, o sea, querían seguir siendo hebreos. Entonces se vio la necesidad de traducir la Biblia al griego.
Y esa traducción del Antiguo Testamento al griego se conoce como la Septuaginta. Y allá hablamos de la Septuaginta un poco la vez anterior, la primera clase, ya que es una versión donde 72, no sé por qué se redondea a 70, pero fueron 72 traductores, ya llevaron la Biblia del hebreo al griego, y la Septuaginta tiene mucha importancia para nosotros los cristianos porque es la Biblia que tenían en el tiempo de Jesús. Ya fíjense, esta se traduce el 286 al 245 antes de Cristo. ¿Ya? O sea, cuando viene Cristo, la Biblia que se leía o las escrituras que se leían eran las escrituras de la Septuaginta. Pablo, cuando hace las citas en el Nuevo Testamento, y Pablo cita el Antiguo, Pablo siempre cita la Septuaginta. ¿Ya? Pablo cita esta versión de la escritura. Ya vamos a ver que no es la única. Ya más adelante, digamos, en los tiempos de Jesús para adelante, las primeras décadas, estaban a cargo de copiar las escrituras los escribas, un tipo de escriba especializado que se llamaban los soferim. Ya, los soferim eran escribas que trabajaron cerca del año 400 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo. Ya tenemos ahí un trabajo de 600 años, donde se copian continuamente las escrituras y donde también se da a luz lo que ellos llaman la Torá oral, que es el Talmud. ¿Ya? El Talmud es una parte de la Torá, pero es digamos, la tradición oral del pueblo de Israel se encuentra en el Talmud. Y ahí en ese tiempo también se escribe el Talmud y se copian también varias copias del texto hebreo y también de la Septuaginta. Fíjense que los escribas eran muy acuciosos para escribir. Ya hay leyendas, historias donde se dice que cada vez que aparecía el nombre hebreo de Dios, ellos cambiaban de pluma, iban a lavarse, volvían, escribían el nombre de Dios, luego cambiaban de pluma de nuevo. Tenían todo un sistema para contar las palabras, cada copia tenía que tener exactamente las mismas palabras que el original. Tenían un sistema de conteo de palabras para saber qué palabra era la palabra del centro. Es decir, era una locura. Ya los soferim eran extremadamente minuciosos en que cada palabra, o sea, letra por letra, estuviera en la copia. Y ahí tenían también un sistema de revisarlo, de asegurarse que la copia quedaba exactamente igual que el original. ¿Ya? Y ese celo que tenían los soferim por hacer copias exactas de la escritura hebrea es lo que permitió tener hoy día un Antiguo Testamento muy fiel al original. Ya, en el tiempo ya de la Iglesia, en el 245 después de Cristo, Orígenes de Alejandría, que es uno de los padres de la Iglesia, hace una versión crítica de los textos del Antiguo Testamento que se conoce como Exapla. Era una versión donde puso 6 columnas y en las 6 columnas puso los textos, uno del hebreo, otro de la Septuaginta, y colocó varias otras versiones que se podían leer en paralelo. ¿Ya? Lamentablemente del Exapla no queda mucho, ya era, o digamos Orígenes la hizo de todo el Antiguo Testamento, sin embargo solo quedan algunas hojas de esa versión el día de hoy. Ya luego de los soferim vino el trabajo de los masoretas desde el 500 al 950 después de Cristo. Ya son judíos que vivían en el Tiberíades y en Jerusalén, que también se dedicaron a la copia de la masora, le llamaban ellos al texto hebreo, y masora significa cadena o tradición, y se dedicaban también a la copia de los textos. Entonces, hoy día podemos tener el texto hebreo gracias a los soferim y a los masoretas. Ya los masoretas también reproducían el texto, copiaban el texto y iban incluyendo ciertos signos, iban incluyendo al margen ciertas explicaciones, ciertas variantes, que digamos como que ellos anotaban ahí al margen cualquier cosa que ellos quisieran ahí expresar. Ya era las copias de los masoretas. Eso llevó a que en el año 1000
se fijara un texto hebreo que se conoce hasta el día de hoy como el texto masorético. Y el texto masorético era como el texto que se fija, el que se dice, este es el texto, digamos, como que se va a usar de aquí en adelante para siempre. ¿Ya? El texto masorético, que es este que está al ladito, ¿ya? Y obviamente ese es el texto que tiene autoridad para los judíos. ¿Ya? Y ahí es donde está a veces el drama en el Antiguo Testamento, porque este texto masorético a veces no es igual a la Septuaginta. ¿Ya? Vamos a ver aquí. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la escritura del Antiguo Testamento, a veces la Septuaginta no corresponde con el masorético, tienen ciertas variantes, ya no son iguales ya en todos los versículos. Y ahí es donde, por ejemplo, les voy a mostrar lo que les puede aparecer de repente cuando están leyendo la Biblia. Ya de este texto masorético lo que nos quedan son ciertos códex, ya el códex de Leningrado, por ejemplo, que es del 1008, o el códice de Alepo, que está fechado en el 930 después de Cristo, pero fue destruido por un incendio, el incendio de Alepo en 1947. Quedan algunas hojas solamente del códice de Alepo. Entonces hay dos, ya está la Septuaginta por un lado y el texto masorético por el otro. Entonces ustedes a veces están leyendo la Biblia y aparece algo como esto. Ya esto yo lo saqué de la, anteayer creo que estaba leyendo en el celular, ya estas son pantallazos de mi celular. Estaba leyendo este pasaje de Deuteronomio, por ejemplo, ¿ya? Y aparece esto, ¿ya? Deuteronomio 30. Y en el verso 16 aparece digamos, una nubecita, uno pincha y aparece esta explicación, digamos, esta nota al pie, que dice 30:16, si obedeces hasta Dios, o sea, esa parte, si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios. Fíjense, dice LXX, TM no tiene estas palabras. ¿Qué significa entonces? Que esa partecita está en la Septuaginta, pero no está en el texto masorético. ¿Ya? O sea, así lo deben entender. ¿Ya? La idea es que de aquí en adelante ustedes sean capaces de, cuando aparece una nota al pie, poder interpretar a qué se refiere. ¿Ya? Una vez un hermano me decía, ¿qué significa LXX? ¿Por qué aparece esa cosa ahí abajo? No entiendo qué es lo que quiere decir. Aquí dice que toda esta parte de si obedeces hasta Dios, o sea, toda esa primera parte, si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, dice según, eso lo escribieron según la Septuaginta. Eso aparece en la Septuaginta. Pero el texto masorético no tiene estas palabras. Y de hecho, si nos vamos, esto es la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. De hecho, si nos vamos a la Reina Valera del 60, que la Reina Valera del 60 toma más en cuenta el texto masorético que la Septuaginta, no aparecen ya en el verso 16 esa expresión. Mira, aquí, verso 16, dice, si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy, amas al Señor tu Dios, vives como Él manda y obedeces sus mandamientos, normas y leyes, entonces vivirás y te multiplicarás. El 16 en la Reina Valera solo dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. Es decir, esa primera partecita no aparece y en la Reina Valera no aparece porque no está en el texto masorético. ¿Se entiende? Entonces, son ese tipo de variantes. Ya son bien chiquititas, siempre son cosas que ni siquiera afectan el significado de lo que quiere decir la Biblia. ¿Ya? Ese es un ejemplo un poco de diferencia entre la Septuaginta y el texto masorético. ¿Verdad? Y hay varios de eso. Entonces, fíjense que llegó un tiempo, ya estamos hablando de ya el siglo XIX, ya siglo XX ya, cerca de 1900, donde el Antiguo Testamento estaba siendo bien atacado porque no habían copias muy antiguas del Antiguo Testamento. Ya la copia más antigua del Nuevo Testamento era del siglo IX, del siglo X, eran esos códices ya que les mostré anteriormente
estos de acá, ¿ya? Por ejemplo, el Códice del Emigrado del 1008, y algunas copias de la Septuaginta, pero todos de este tiempo, del año 1000 en adelante, y no habían copias más antiguas, ¿ya? Entonces, el Antiguo Testamento empezó a ser bien atacado por varios estudiosos, diciendo que no tenía fundamento porque los originales que teníamos eran de muy largo tiempo desde que se habían escrito, ¿ya? Y en ese tiempo, en el 1947, fue cuando sucedió el milagro, ¿ya? Esto fue un verdadero milagro, ¿ya? Si lo vemos así, algunos dicen que es el descubrimiento más importante con respecto a la Biblia en la historia, ¿ya? Algunos le llaman es el descubrimiento más importante de la humanidad, algunos le llegan a decir, ya que son los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, ya los descubrimientos de los manuscritos en las cuevas de Qumran. Y fue un descubrimiento que hicieron algunos beduinos que estaban, digamos, explorando las cuevas de Qumran. Ahí encontraron ciertos botes de arcilla donde encontraron manuscritos adentro, se los llevaron, los trataron de vender, y por ahí alguien reconoció que eran textos muy antiguos, se hicieron las pruebas y resulta que eran textos algunos estaban fechados del 200 antes de Cristo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno de los primeros que se encontró y el que está mejor conservado es el manuscrito de Isaías completo, ¿ya? Que data de una fecha muy antigua, ¿ya? Y lo maravilloso de todo esto es que el rollo de Isaías, cuando se comparó con el Isaías que tenemos ahora, era prácticamente lo mismo. Y por eso les digo que fue como un milagro. O sea, se encuentra un rollo con 1000 años de antigüedad, más del más antiguo que teníamos, y se descubre que no hay diferencia entre uno y otro. Eso hizo que toda la crítica en contra del Antiguo Testamento quedara silenciada, pero en un momento se descubren los rollos del Mar Muerto y podríamos decir la Biblia, que estaba siendo muy atacada en ese tiempo, principalmente los textos del Antiguo Testamento, los textos hebreos. En ese momento se cayó toda la crítica. Ya en ese momento ya no hubo más ataque porque los textos del Antiguo Testamento tomaron una fuerza muy importante académicamente hablando, porque se encontraron esta cantidad enorme de manuscritos muy antiguos y todos exactamente iguales a los que se tenían, ¿ya? O sea, esto fue algo, digamos, muy importante, ya para la confianza, digamos, que se le tiene hoy día académicamente a la Biblia. Los descubrimientos los rollos del Mar Muerto son 972 manuscritos que están entre el año 250 a.C. al año 66 después de Cristo. Ya fíjense lo que dice Demaray. Dice, hasta 1947, nuestro más antiguo manuscrito hebreo, excepto fragmentos de relativamente sin importancia, databan de finales del siglo IX. Nuestro más antiguo manuscrito del Nuevo Testamento era mucho más antiguo en casi 8 siglos que nuestros más viejos manuscritos del Nuevo Testamento. O sea, así de terrible era la situación, ya no habían manuscritos viejos del Antiguo Testamento, hasta 1947, donde se hace este descubrimiento, ya en las cuevas de Qumran, allá en Cisjordania, hay como una fotito, donde se ve que son cuevas que están ahí en las paredes, ¿ya? O sea, es súper difícil que alguien se dé el trabajo de meterse a esas cuevas, ¿ya? Por eso los beduinos que estaban excavando y que estaban metiéndose a las cuevas pudieron hacer los descubrimientos. Hay una página donde se conservan estos manuscritos e incluso algunos se pueden ver en línea, ¿ya? Uno no habla esos idiomas, así que no es para que los lea, pero sirve para como mirarlos nomás, ya como cultura general. Ya está el rollo de Isaías ahí completo, uno puede mirar, ¿verdad? Va de aquí para allá, que es el que mejor está conservado. Eso ya ocurre. Con los escritos griegos hay una historia parecida también, sin embargo es un poco distinta. Los escritos del Nuevo Testamento obviamente se escriben
las cartas de Pablo son las primeras en escribirse, cerca del año 50, 60, 70. Los evangelios se escriben también por ahí, por el año 80, 90. Perdón, del 60 al 90. El último en escribirse se cree que es el Apocalipsis de Juan, cerca del año 100, ¿ya? Y ahí tenemos como más o menos ese tiempo de escritura, ya con respecto a la traducción del griego. Antes del siglo IV ya tenemos solo fragmentos muy pequeños del texto griego. Ya antes del siglo IV hay pedacitos ya de cartas, ya no muy, digamos, nada, digamos, como muy importante. Lo más antiguo que tenemos corresponde a lo que se llama los códices antiguos, el códice sinaítico, por ejemplo, que son 346 hojas y medias del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, incluida las cartas de Bernabé y el pastor de Hermas, que es otro documento. Ya, este se descubre el año 1844 y se conoce como Códice Sinaítico. Junto con este códice está también el Códice Vaticano, que tiene la Septuaginta y el Nuevo Testamento, y el Códice Alejandrino. Estos son los tres más importantes, ¿ya? Aunque hay varios otros códices de ese tiempo. Ya todos son más o menos del año 320 al año 400 y tanto. Todos son códices, ¿se acuerdan que el códice era como el libro? Ya todos están en forma de libro. En el año 245 después de Cristo se le encomienda a San Jerónimo la traducción de los textos griegos al latín. ¿Ya? Y esto es de mucha importancia porque este texto va a ser muy importante en el pensamiento cristiano. Jerónimo traduce lo que hasta el momento hay de manuscritos griegos, es decir, se basa en el códice sinaítico, en el Vaticano, en el alejandrino, y traduce lo que se conoce como la Vulgata de San Jerónimo. Eso fue en el año 245 después de Cristo. Y fue la Biblia oficial durante toda la Edad Media. Es decir, la Iglesia Católica en la Edad Media, su Biblia era la Vulgata. En ese tiempo no había opción. Era la Vulgata en latín. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se empezó a hablar en latín. Sin embargo, la Vulgata tomó tanta importancia que solo se leía la Vulgata, incluso en lugares donde no se hablaba latín. ¿Ya? Después, cuando la iglesia empieza a ir a otros lugares donde se hablaba alemán, por ejemplo, se hablaban otros tipos de idiomas, se seguía leyendo la Vulgata de San Jerónimo porque se le concedió como un carácter divino. Y eso hacía que todas las misas fueran en latín, porque se leía la Vulgata y se explicaba en latín, y nadie entendía ni una cosa de los que no hablaban latín. ¿Ya? Pero en ese tiempo, en la Edad Media, se pensaba que el creyente común no tenía que entender esas cosas, ¿ya? Sino que tenía que participar en la ceremonia y estaba listo. O sea, en ese tiempo se pensaba que bautizamos al creyente y ya se fue al cielo. Así que, y ahora tiene que participar de la Eucaristía, y la persona, mientras fuera bautizada, participara en la Eucaristía, hiciera la confesión, ya estaba bien. ¿Ya? O sea, no tenía para qué aprender de Biblia ni ninguna de esas cosas. ¿Ya? Por eso, digamos, en ese tiempo no se tradujo a otros idiomas la Vulgata. ¿Ya? Vamos a ver que la primera versión al español se produce por ahí por el 1200, a petición de un rey, pero también era una versión para él, ya no era como para distribuirla por todos lados. La Vulgata de San Jerónimo entonces es muy importante. En el año 180 también empiezan a aparecer versiones sirias. Ya se empieza a hablar siriaco en muchas de los sectores para el oriente de donde está Jerusalén. Y ahí tenemos dos importantes traducciones siríacas, ya como el Diatesarón de Tasiano, que se traduce, se cree, el año 180 después de Cristo, y la Pechita. Ya no sé si han escuchado hablar de la Pechita.
¿Ya? La Pechita es conocida porque luego se traduce al español, ¿ya? De la versión siríaca, entonces también algunos hermanos por ahí han leído la Biblia Pechita, que es una traducción que se hace al sirio en el año 464. ¿Ya? De aquí nos saltamos a la Reforma Protestante, ¿ya? En el siglo XV. ¿Mm? Y en el siglo XV comienza a haber un nuevo tipo de pensamiento, obviamente. Sabemos que el pensamiento de la Edad Media empieza a quedar atrás, empieza el Renacimiento, y todas estas ideas de que la gente ahora tiene que saber, ¿ya? Y se le pone a la gente la idea de que hay que traducir la Biblia. Y aquí hay dos intentos muy importantes que son casi de la misma fecha, del mismo tiempo. Uno, fíjense que es el 1520 y el otro el 1516, ya por poquitos años en la edición. Y uno es de Francisco Jiménez de Cisneros, que no es muy conocido, y el otro es Erasmo de Róterdam. ¿Ya? ¿Habían escuchado hablar de Erasmo de Róterdam? ¿Ya? Es un humanista de ese tiempo, del tiempo de la Reforma. Incluso se dice que fue muy importante para la Reforma protestante, ya que Lutero lee el texto Receptus, que fue el que editó y compiló Erasmo de Róterdam. Algunos dicen que para el tiempo de la Reforma Erasmo puso el huevo, dicen, y Lutero lo empolló. Eso es un dicho que se usa de ese tiempo. Y estas dos Biblias estaban compitiendo por cuál iba a ser la primera en ir a la imprenta de Gutenberg. Ya Gutenberg acababa de inventar la imprenta de tipos móviles, por lo cual un texto podía copiarse automáticamente muchas veces. Eso era un adelanto para la humanidad, pero tremendo. O sea, antes de esto todas las copias eran a mano. No había otra forma de sino copiar a mano, y era un trabajo extremadamente caro, largo, terrible, ¿ya? Y Gutenberg inventa la imprenta, y estas dos Biblias están ahí luchando. La políglota complutense, que se llama, de Jiménez de Cisneros, y el texto Receptus, que después se llamó texto Receptus, se llamaba el compilado de Róterdam. Ya estaban estos dos, Erasmo de Róterdam y Francisco Jiménez de Cisneros, compitiendo, y finalmente la saca primero Erasmo de Róterdam, saca primero, digamos, completa primero su Biblia en griego, era una Biblia completa en griego, y fue la primera que va a la imprenta. Entonces ustedes saben que el primer libro en copiarse en la imprenta de Gutenberg es la Biblia. ¿Sabían, verdad? Pero es la Biblia de Róterdam. Es el texto que compila y que junta Erasmo de Róterdam. Es su traducción de la Biblia al griego completa. ¿Ya? Y para eso usa algunos manuscritos, principalmente manuscritos bizantinos. ¿Ya? Usa pocos. Algunos se quejan del texto Receptus diciendo que usó media docena de manuscritos minúsculos bizantinos, y con eso completa el texto que se llamó más adelante texto recibido, porque tuvo digamos, mucha fuerza. Como fue la primera Biblia en ir a la copia, digamos, digamos, en la máquina de Gutenberg, tuvo mucha difusión y tuvo mucho éxito, y muchos cristianos tenían entonces la Biblia, el Receptus, y se conoce entonces como el texto recibido, es decir, como el texto fijado por decirlo de alguna manera, o el texto estándar. Aunque hay algunos que dicen que la políglota complutense de Cisneros era mucho mejor en calidad al texto Receptus. Pero eso es lo que dicen algunos especialistas. Sin embargo, el texto Receptus tuvo mucho más fama, digamos así, ¿ya? Y tuvo mucho alcance. Ya del Textus Receptus es de donde viene nuestra Reina Valera, ¿ya? Es de donde viene la King James, que es, digamos, la Biblia que más usan los protestantes en idioma inglés. La Luther Bible, que es la traducción que hizo al alemán el propio Martín Lutero en 1534. Ustedes saben que Lutero traduce la Biblia al alemán, ¿ya? Y traduce del texto Receptus de Róterdam, ¿ya? De aquí también sale la primera traducción al español, que lo hace Encinas,
ya que vamos a ver que es un héroe de la fe, ¿ya? También la primera Biblia al italiano. De aquí salen varios textos de la Biblia desde el Receptus, ¿ya? Hacia adelante. Ya más reciente, estamos hablando de siglo XIX y siglo XX, aparecen lo que se conocen como las ediciones críticas del Nuevo Testamento. ¿Ya? Y estas ediciones críticas del Nuevo Testamento son ediciones que se hacen con manuscritos más antiguos y se supone que con mejores manuscritos que los manuscritos con los que se hace el Receptus. ¿Ya? Estas ediciones críticas son la edición de Westcott y Hort en el 1881 y la de Nestle Aland. ¿Ya? Esta es muy importante, esta edición de Nestle Aland, que la primera revisión la sacaron en 1898 y la última, que es la número 28, la sacaron en el 2012. ¿Ya? O sea, es muy reciente la última versión, la versión 28 de Nestle Aland, que es una edición crítica, y se llama edición crítica porque es la traducción de la Biblia al griego, pero trae todo lo que se conoce como un aparato crítico, que es todas las partes donde hay cierta diferencia con otras, todo está anotado. Es decir, se anotan todas las variantes textuales, se anotan todas las posibles otras traducciones que pueden haber, etcétera. Todo eso se le llama aparato crítico, ¿ya? Y las versiones de Westcott y Hort y de Nestle Aland son críticas. De aquí, de las versiones críticas, sale, por ejemplo, la revisión de la NBI, ¿ya? Sale la Biblia de Jerusalén, sale la revisión estándar. Entonces, hoy día nosotros tenemos algunas Biblias que vienen del Receptus principalmente, y otras Biblias que vienen de las ediciones críticas. Ya ambas son buenas, aunque hay un grupo de creyentes por ahí, de cristianos que se andan peleando, y andan diciendo que solo valen las Biblias que salen del Receptus porque aman el Receptus y dicen que todos estos que ocupan las ediciones críticas son satánicos. Y por el contrario, hay algunos defensores de las ediciones críticas y dicen que el Receptus era malo y que no sirve, y etc. Ya no caigan en esos juegos, ya, porque de verdad que las diferencias son mínimas y ambas ya sirven mucho. ¿Ya? Es decir, yo por lo menos le digo a los creyentes, por lo menos tengan una Reina Valera y una NBI. ¿Ya? La Reina Valera ya es una traducción directo del Receptus, y la NBI es una traducción basada más en las ediciones críticas. Por lo tanto, tenemos de las dos miradas, ¿verdad? Digamos, sin ningún problema. Aquí, por ejemplo, les puse un caso, que es un caso emblemático, porque, fíjense, es un error que cometió Erasmo de Rotterdam y que se vio reflejado en la Reina Valera, ¿ya? Y es un error sabido, o sea, ya asumido. Erasmo de Rotterdam, para cuando completa la Biblia, el texto recibido, no tenía apoyo para los últimos 6 versículos del Apocalipsis. Entonces, para el Apocalipsis, también para otras partes de la Biblia, tuvo que ir a la Vulgata para traducir desde la Vulgata. Y entonces, en este pasaje, que es Apocalipsis 22, 19, tiene que traducir desde la Vulgata y traduce mal, porque en vez de la palabra libro, pone la palabra árbol, ya que son dos fonemas que en latín se parecen mucho y que creo que en el error está en la Vulgata, y el error permaneció en la edición de Rotterdam y se pasó también a la Reina Valera. Dice el 19, si alguno quitare las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Ya? Ningún manuscrito griego dice libro ahí. Todos los manuscritos dicen árbol de la vida, ¿ya? Y de la santa ciudad y todo lo demás. Eso lo podemos ver en la NBI. Si vamos a la NBI o a cualquier otra Biblia que se base en los textos críticos, va a aparecer: Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. Eso como para que lo supieran nomás. Ya es, digamos, como el único error que se sabe que la Reina Valera tiene,
que es esa introducción de la palabra libro en vez de la palabra árbol, en el capítulo 22, verso 19 del Apocalipsis. ¿Ya? Ese es un error que se sabe que está ahí. ¿Ya? Sin embargo, es Reina Valera. ¿Ya? O sea, no se puede llegar y cambiar. En las traducciones, digamos, más modernas se ha ido cambiando eso. Entonces, esa es más o menos la historia del texto hebreo, del texto griego. Vamos a las primeras en español. Ya las primeras Biblias en español, esta es la primera. Ya sin embargo no es muy conocida porque es una traducción que mandó a hacer un rey, ya el rey Alfonso X, que era rey de Castilla en el año 1221, mandó a, digamos, algunos de los que estaban ahí, de los representantes de la Iglesia Católica, a traducir la Biblia al español. Fíjense que en ese tiempo estaba prohibido hacer traducciones de la Vulgata. Sin embargo, como era el rey, lo dejaron. ¿Ya? Incluso tuvieron que pedir permiso ¿verdad? al que perseguía a los que traducían para que lo autorizara. Ya finalmente se traduce y se entiende que es la Biblia, se conoce como Biblia alfonsina por el rey Alfonso X, ya que era el rey de Castilla en ese tiempo, porque él la manda a traducir, era una traducción para él, obviamente no era una traducción para que se difundiera, para que fuera conocida, ni nada de eso. Ya queda a cargo entonces de traductores de la Escuela de Toledo y se termina en el 1280. De esa Biblia alfonsina solo quedan fragmentos de Levítico, Número, de Deuteronomio. Ya no quedan más. ¿Ya? O sea, queda súper poco de lo que fue la Biblia alfonsina. Ya que si se fijan, estaba con dibujitos, estaba como bien linda. Y esos son algunos de los fragmentos que quedaron. ¿Ya? Escrita en español. Pero obviamente esa no era para público general. ¿Ya? Era un lujo que se dio el rey, mandó a hacer para él. Aquí es donde empieza la historia, digamos, más emocionante, y yo quiero que tomen a este personaje como héroe, ya porque cuando yo estaba estudiando todo esto también, para mí se constituyó como un héroe de la fe, Francisco de Encinas. ¿Habían escuchado hablar de ese nombre? Francisco de Encinas, ¿alguna vez? ¿En alguna parte por ahí? Fue un protestante español y fue el primero en atreverse a traducir la Biblia al español, en un tiempo donde estaba absolutamente prohibido traducir la Vulgata, no se podía traducir la Vulgata de San Jerónimo, y él traduce la Biblia al español, ya en 1543 en Bélgica, y le regaló, llegó a la osadía de regalarle un ejemplar al mismo emperador Carlos V, que era el emperador de España. ¿Ya? O sea, fíjense, estaba prohibido por la Iglesia Católica ya traducir la Vulgata, y traduce y va a regalarle una copia al rey Carlos V, con obviamente el peligro de que lo tomaran preso inmediatamente. Sin embargo, él va, no lo toman preso, el rey recibe la copia de manos de Encinas. Sin embargo, luego tiene que andar arrancando. El mismo rey le manda a decir que vuelva a prisión porque si no su familia va a pagar las consecuencias. Y el hermano de Francisco de Encinas muere en la hoguera acusado de hereje, ¿ya? Acusado de herejía. Eso fue en 1546. Ya Francisco de Encinas muere a los 34 años, en 1552, por una plaga de peste que hubo ahí en el lugar donde se estaba arrancando, ¿ya? Porque tuvo que vivir huyendo. Y un año después también muere su esposa. Ya Francisco de Encinas fue muy amigo de Melanchthon, que es uno de los principales reformadores junto con Lutero y Calvino. Está Lutero, Calvino, Zwinglio y Melanchthon como los principales ahí de la Reforma Protestante, y Francisco de Encinas vivió en la casa de Melanchthon, y incluso se dice que Melanchthon también abogó por quedarse con una de sus hijas una vez que murieron los dos padres. Mandaron a buscar esta Biblia para quemarla, ya fue perseguida la Biblia en español, la Biblia de Encinas. Fíjense cómo
fíjense el título que tenía, ya no sé por qué le ponían los títulos así antes, partían en letras grandes y de ahí se iba achicando. Dice el nuevo, obviamente la U no existía, se usaba la V como U, ya dice el Nuevo Testamento de nuestro Redentor y Salvador Jesús Cristo, traducido de griego en lengua castellana por Francisco de Encinas, dedicado a Cesarea Mejatat, dice. Habla hoy y el texto de Josué capítulo 1. No se aparte este libro de la ley de tu boca, etc. Esta Biblia se atacó mucho, se hizo casi desaparecer del mapa, pero aquí hubo otro héroe que fue Juan Pérez de Pineda en 1556, que toma la Biblia de Encina y la publica nuevamente, pero ahora la publica con un nombre falso, para que obviamente era muy peligroso publicar una Biblia con el nombre propio de uno, así que la pone aquí, dice Juan Filadelfo, ¿ya? Alguien inexistente, ya pone un nombre inexistente como autor, ya también un lugar donde cambia el lugar y cambia el nombre, la traduce de forma anónima, o sea, no la traduce, la publica nuevamente de forma anónima para que muchos puedan tenerla, ¿ya? Entonces, esta fue la primera Biblia, se podría decir que esta es la primera Biblia al español, ¿ya? La Biblia de Francisco de Encinas, ¿ya? Obviamente esta Biblia, como fue muy perseguida, no tuvo mucho alcance, pero de todas maneras es la primera Biblia por casi 40 años, o sea, varias décadas, esto fue lo único que había en español, ¿ya? Fíjense, este es el inicio del Evangelio de San Juan, de la Biblia de Encinas. Ya, fíjense cómo bien interesante leerlo, ¿ya? Dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios era la palabra. Esta estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por esta fueron hechas, y sin ella nada es hecho de lo que es hecho, ¿verdad? Y ahí sigue. Era la forma de leer, ¿verdad? El único acceso a la palabra de Cristo que tenían las personas en ese tiempo. Ya por casi 40 años esto fue lo único que había en español, ya no había más. No había más. Melissa, ¿verdad, Matías? Melissa pregunta, dice que si ese error se considera trascendental en el contexto que se escribió, ya supongo que es el error que tú dices de la Reina Valera. No creo, porque obviamente es un error de una palabra que no modifica el significado de lo que quiere decir el autor. O sea, el autor lo que está haciendo es una advertencia a que no cambien, ¿ya? Y no agreguen y no quiten de las palabras de esa profecía, ¿ya? Y esa advertencia permanece igual, ¿verdad? Si la advertencia te dice, te habla de árbol o del libro de la vida, ya son casi, podríamos tratarse como hasta de sinónimos. Por eso no es un error muy importante ya en cuanto a significado. Obviamente para los estudiosos tienen que tener ahí tienen que saber, digamos, qué errores hay o qué variantes textuales existen, ¿ya? Luego de la Biblia de Encinas entonces viene una que es más conocida, ¿ya? Que es la Biblia de Casiodoro de Reina. Ya esta se termina de imprimir y se publica en el 1569. También todavía estaba prohibido la traducción al español, por tanto fue una Biblia que... Daniel pregunta por qué la Iglesia Católica no quería que se tradujera la Biblia. La Iglesia no quería que se tradujera la Biblia en ningún idioma, ya no era solo con el español. ¿Ya? La Iglesia Católica no quería que la Biblia se tradujera porque consideraba divina la Vulgata. ¿Ya? Finalmente le pasa lo mismo a lo que le pasa hoy día a los islámicos, ¿ya? Que no quieren que se traduzca el Corán, que se debe leer en el idioma original porque se le da cierta divinidad a la lengua. ¿Ya? En ese tiempo, en la era medieval, se consideraba el latín como una lengua divina, y por lo tanto la Biblia debería estar siempre en latín y nunca traducirse del latín. Era el pensamiento que existía en esa época. Traducirla para ellos era como denigrarla,
¿ya? Entonces, por eso estaba prohibido, de alguna manera, traducir la Biblia. Ahora, mirándolo espiritualmente, ¿verdad? Podemos entender que el enemigo claramente estaba detrás de esto, ya que las tinieblas estaban impidiendo claramente que las personas tuvieran un libre acceso a la palabra del Señor para que no pudieran convertirse, ¿verdad? Eso lo entendemos. Mirándolo con el lente espiritual, entendemos claramente que hay toda una oposición a que la Biblia sea traducida y que llegue a la gente. Y esto cambia con la reforma. Son los reformadores, o los que tienen contacto con los reformadores, los primeros que se arriesgan a la traducción de la Biblia. Lutero la traduce al alemán, Encinas la traduce al español, ahora Casiodoro de Reina vuelve a tomar fragmentos del antiguo, digamos, del texto griego, del texto Receptus, y traduce la Biblia al español. Casiodoro de Reina, ¿verdad? Un religioso jerónimo, o sea, era un sacerdote católico, pero que se convierte al protestantismo. ¿Ya? Digamos, por la Iglesia Católica es tratado como hereje, es tratado como traidor. Sin embargo, como se convierte al protestantismo, él hace este trabajo de traducir la Biblia al español y se transmitió mucho en ese tiempo, pero digamos no oficialmente, ¿ya? Se conoce popularmente como la Biblia del oso. ¿Por qué? Porque le imprimió en la portada, ¿verdad? Y como aparece ahí, ¿verdad? Un osito con un frasco de miel, entendiendo cómo, dando a entender la dulzura de la palabra. Ya aparece un oso con un frasquito como comiendo miel, y por ese oso que estaba en la portada, esta Biblia, la Biblia de Casiodoro de Reina, se conoce como la Biblia del oso. ¿Ya? Dice la Biblia que es los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento. Ya no existía la J en el español, por eso está la I latina, ya del Viejo y Nuevo Testamento. Esa es la conocida como Biblia del oso. Y fíjense en la introducción a la Biblia del oso, lo que pone Casiodoro de Reina. Ya quise colocar este texto ahí para que vean lo que ellos, digamos, lo que les movía, el espíritu que les movía para traducir la Biblia. Dice: intolerable cosa es a Satanás, padre de mentira y autor de tinieblas, que la verdad de Dios y su luz se manifiesta en el mundo, porque solo por este camino es deshecho su engaño, se desvanecen sus tinieblas y se descubre toda la vanidad sobre la cual su reino es fundado. Y de allí está cierta su ruina. Y los míseros hombres que tiene ligados en muerte con prisiones de ignorancia, enseñados con la divina luz, se les salen de su prisión a vida eterna y a libertad de los hijos de Dios. Maravilloso, ¿verdad? O sea, eso es lo que movía a estas personas. Por eso yo quiero que en algún momento ustedes también se entusiasmen y vean que hubieron hombres que dieron su vida, que arriesgaron la vida de ellos, de su familia, para poder, digamos, trascender, hacer trascender la Escritura y que la Escritura llegara finalmente a nosotros, ¿verdad? Personas como esta, por su valentía, digamos, inspirados por el Señor, por las fuerzas del Señor, entonces marcaron y hicieron historia para que pudiéramos tener la escritura en nuestro idioma. ¿Ya? Casiodoro de Reina. La Biblia circuló clandestinamente en España. ¿Ya? La Biblia del Cántaro, ¿ya? Que aquí ya esta es nuestra Reina Valera. La Reina del Cántaro se conoce como una Biblia, la misma Biblia de Casiodoro de Reina, pero revisada ahora, ¿verdad? Por otro monje que fue Cipriano de Valera. ¿Ya? También fue un monje jerónimo enclaustrado, los jerónimos eran de claustro, ¿ya? Y también era convertido al protestantismo. ¿Ya? Lo que hace es corregir un poco la Biblia de Reina, ya de Casiodoro de Reina, y le quita los deuterocanónicos. ¿Se acuerdan? En la clase anterior vimos lo que eran los deuterocanónicos. Le quita completamente todo lo que para él sobraba, los deuterocanónicos, le quita algunos, todo lo que no estaba en el texto masorético, también lo saca del Antiguo Testamento. Ya todos los agregados de la Septuaginta, digamos así, ya todo eso lo quita,
y hace una versión para él más limpia, que se conoce como la Biblia del cántaro, porque en la portada aparece un cántaro echándole agua a un árbol, ¿ya? Y esta se conoce como popularmente como la Biblia Reina Valera, ¿ya? Es la traducción de Casiodoro de Reina, revisada por entonces Cipriano de Valera en el año 1602, ¿ya? Y fíjense lo que dice Cipriano de Valera, que esta fue una obra que eh, le llevó 20 años de su vida, ¿ya? Eso es lo que dice él en la introducción. Ya luego vienen otras Biblias, como la Biblia Sio y la Torre Samat, ya que ya son Biblias más oficiales, son Biblias católicas, ya en el 1780. O sea, más de 200 y tantos años después, ya es la Iglesia Católica, entonces, en este caso el rey Carlos III de España, que encomienda la traducción de la Biblia a los distintos idiomas. Entonces aquí ya tenemos una versión católica oficial, ¿ya? La Sio y la versión Torres Amat. Son versiones católicas antiguas y ya oficiales. Y aquí ya la iglesia en esta fecha ya no perseguía, ya ellos mismos estaban haciendo sus traducciones. Ya, y esta Biblia, fíjense que es importante, la quise poner aquí, ya fue una Biblia que se publica en 1928, porque, ¿y por qué es relevante? Porque es la traducción católica, es una traducción católica de la Biblia al español, hecha por un sacerdote, ya William Juneman, pero la hizo en Concepción, Chile. O sea, es la primera vez que aparece nuestra ciudad ya en la traducción de una Biblia en 1928, y es esa que aparece aquí. Ya, la versión se conoce como la Biblia Sagrada de Juneman, ya, versión dice versión de la Septuaginta al español. Ya, ese es el Nuevo Testamento. Ya no es una Biblia completa, es un Nuevo Testamento, ya, en 1928, y el Antiguo Testamento de esta versión recién en el 1992 salió al público común. ¿Ya? Por último, las versiones modernas. Vamos aquí a revisar dos listados, ¿ya? Un listado de versiones católicas y otro listado de versiones protestantes. ¿Ya? Aquí sí se hace la división, aunque, como les dije anteriormente, las diferencias no son importantes. ¿Ya? Las Biblias católicas por lo general incluyen los deuterocanónicos en una sección, denominado como en una sección aparte como deuterocanónicos, y las Biblias protestantes obviamente no la tienen, ¿ya? Y ahí, ¿verdad? Hay una gran cantidad de Biblias católicas que van desde el 1944 en adelante, ¿ya? De estas hay algunas importantes, por ejemplo, como la Biblia de Jerusalén, publicada en España. La mayoría, si ustedes se fijan, es publicada en España. ¿Ya? La Biblia de Jerusalén, una Biblia muy influyente, muy buena también. La Biblia latinoamericana, fíjense, 1972, impresa en Chile, esa de ahí, no sé si alguno se ha topado con ella alguna vez. Hay muchos ejemplares ya en Chile porque se publicó acá. El libro El Pueblo de Dios de Argentina, ¿ya? Y la Biblia de la Iglesia en América, que también se imprime en Chile el año 2015, que es esta de acá. Ya, esas son, digamos, las principales versiones católicas que existen. Yo no sé si se habían topado con alguna, ya, para que las conozcan. Ahí está el listadito. Ya, las 4 que están en rojo son las 4 que están mostradas acá, ya, las que les puse la imagen. Y de las Biblias protestantes, ¿verdad? También tenemos un listado más o menos importante, comenzando con la Reina Valera del 60, en revisión 1960, que es la que usamos todavía, aunque tiene un lenguaje que ya nosotros no usamos. Sin embargo, le tenemos un amor, digamos, un amor inexplicable a la Reina Valera del 60, ya traducida por la Sociedad Bíblica Unida.
y de ahí viene la Biblia al Día, la Biblia de las Américas, es muy buena esa Biblia, ya la Biblia de las Américas, que está por acá, más o menos una miradita de la portada. La Reina Valera del 90, que es adventista, luego viene Reina Valera del 95, hay muchas Reina Valeras, ¿ya? Ahí me dice Luis, tiene la del lenguaje actual, y viene con los deuterocanónicos. Ya, perfecto. Seguramente viene con alguna versión en inglés, ya, como la King James puede ser, y la TLA, que la viene en el lenguaje actual, que también la vamos a ver en un momento. Ya, nueva versión internacional, que la nueva versión internacional, como ya les dije anteriormente, se toma de los textos críticos y ya no del Textus Receptus. De hecho, la Sociedad Bíblica tomó una decisión hace unos años atrás que ya no va a publicar más Biblias del texto recibido. Desde ahora en adelante, todas las traducciones nuevas que la Sociedad Bíblica vaya a sacar son de los textos críticos de Westcott Scott y de Nestle Allen, ¿ya? La SBU tiene la sede en Estados Unidos, ¿ya? Por eso la mayoría de estas aparece como Estados Unidos como el lugar de impresión, ¿ya? Algunas en Brasil, pero la mayoría en Estados Unidos, ¿ya? Reina Valera, Biblia textual, la Reina Valera del 2000, Nuevo Testamento PDT, es el único que se imprime en Colombia, ¿ya? El único representante sudamericano, digamos que es un Nuevo Testamento, ya no es ni siquiera la Biblia entera. Ya luego se traduce la Palabra de Dios para Todos, la PDT del 2005, la Nueva Biblia al Día el 2008, la Nueva Traducción Viviente, que también se usa bastante, la NTV el 2009, y la Biblia Reina Valera Contemporánea, que también se usa bastante hoy en día. ¿Ya? Hay que aquí prestar atención porque la Sociedad Bíblica lo que hace es una misma traducción, saca Biblias para todo el mundo, o sea, saca una versión para niños, una versión para adultos, una versión para el buen pastor, una versión para... Y ahí sale, por ejemplo, Biblia para la mujer, Biblia para Biblia para del pescador, ¿verdad? Biblia para el evangelista, Biblia... La SBU hace esas cosas, ¿verdad? Pero no significa que sean distintas traducciones, ¿ya? Son la misma traducción, pero la SBU, para tener más venta, digamos, lo que hace es ponerle una cantidad de formatos, múltiples formatos, con distintos nombres, digamos, y también dirigida a distintos públicos. ¿Ya? Algunas Biblias para jóvenes, otras Biblias para adultos, Biblias de púlpito, etc. La Biblia Thompson, por ejemplo, me preguntaron la semana pasada por la Biblia Thompson, es Reina Valera del 60. ¿Ya? La Biblia Scofield también, que es una Biblia con comentarios, Biblia de estudio, dispensacionalista, también es Reina Valera del 60. ¿Ya? Esta, por ejemplo, que es como una Biblia de estudio también, es RBC, Reina Valera Contemporánea. NBI, Nueva Traducción Viviente. Esta, por ejemplo, que es la Biblia Ilustrada para Niños, que aparece acá, es la versión Palabra de Dios para Todos, ¿ya? PDT. Entonces, hay actualmente en el mercado multitud de tipos de Biblias, pero si ustedes van, generalmente dicen la portada, la revisión que es, o sea, la traducción, ¿a cuál de todas estas traducciones pertenece? Ya generalmente las que más están saliendo ahora son Reina Valera 60, NBI, Reina Valera Contemporánea, Biblia de las Américas todavía sale ya en algún momento, etc. Yo siempre, como les digo, como pregunta Daniel ahí, ¿cuál recomiendo personalmente? Es bueno tener una Reina Valera, ya sea la del 60 o la contemporánea. Se parecen bastante las dos. La Biblia contemporánea, las palabras más difíciles las actualiza. Pero tener una Reina Valera y una NBI como mínimo, ¿ya? Para comparar, ¿ya? Porque las fuentes son un poco distintas, ¿ya? Entonces, por lo menos para hacer la comparación, ¿ya? Y yo a veces consulto versiones más actuales como la PDT o incluso la TLA, ¿verdad? Pero en algunos casos nomás, ya vamos a ver que la TLA está en discusión si en realidad es una versión, ¿ya? Estas son como el listado de las principales Biblias
protestantes, principales versiones protestantes, y tomé una última sección de otras, ya que son estas tres, porque me parecen que tienen un tratamiento especial, solamente por eso. La primera es la TLA, ya la traducción en lenguaje actual que salió el 2003. ¿Ya? ¿Y por qué no la puse junto con las otras protestantes? Porque la TLA es casi, está ahí como en el límite de ser una paráfrasis. ¿Ya? O sea, ustedes saben lo que es la distinción entre una paráfrasis y una traducción. ¿Ya? Entonces, una traducción trata de decir lo mismo que dice el original. Una paráfrasis digo, pero lo digo con mis palabras. Entonces, en la TLA lo que se hizo fue llevar la equivalencia dinámica un poco al extremo y es casi una paráfrasis. ¿Ya? Obviamente la Sociedad Bíblica Unida se defiende y dice que no es una paráfrasis, pero llega a ser muchas veces una paráfrasis. Entonces, hay que ponerle ojo, ¿ya? La TLA pierde mucho del significado en muchos pasajes. La Sociedad Bíblica Unida dijo que era una Biblia hecha para niños, ¿ya? Y ahí, como ese fue el espíritu, digamos, de cómo fue hecha para niños, entonces se entiende que sea, digamos, o que pierda tanto en algunos versículos, ¿ya? Pero no la usen como cabecera, ¿ya? O sea, que no sea su Biblia principal, ¿ya? Hoy día me da como cosa de repente, porque hay predicadores que predican con la TLA, ¿ya? Y dan sus sermones con la TLA, y la TLA pierde mucho contenido, ¿ya? Así que ojo con esa, ¿ya? Porque está ahí en la frontera de ser una paráfrasis. Otra que llama la atención es la Reina Valera del 2009, ¿ya? Porque la Biblia, la Reina Valera del 2009 es traducida por la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, los mormones, ¿ya? Entonces, ellos hicieron la traducción de la Reina Valera, pero obviamente viene con todas las, digamos, con los pies de páginas, haciendo referencia a sus otros libros canónicos, por ejemplo, La Perla de Gran Precio o no recuerdo cuáles son los otros libros de los mormones, y ellos no tienen solo la Biblia, tienen también, ¿verdad?, otros libros. Entonces, la Reina Valera del 2009 es una Biblia mandada a hacer por la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. ¿Ya? Es una Biblia negra completa como la que aparece acá, es esta, digamos, ¿ya? Que en la parte frontal solo dice Santa Biblia, pero en el lomo, aquí, ahí dice Santa Biblia, Reina Valera 2009, y abajito dice la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Ya? Esa, ya la Reina Valera 2009, históricamente los mormones siempre usaron la Reina Valera, ¿ya? La Reina Valera del 60. Pero ahora el 2009 quisieron, quizá porque, mandar a hacer su propia Biblia, y es la que usan ellos ahora. ¿Ya? Y la última es la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras, ya que es esta de aquí al medio. ¿Ya? Esta también es importante tenerle ojo, porque es la Biblia de los Testigos de Jehová. ¿Ya? Y esta sí es una Biblia que trae traducciones antojadizas, pero es terrible. O sea, trae un uso de corchetes. Ya en la introducción de esta Biblia dice que usa los corchetes para, según ellos, que se entienda mejor el texto, pero no es para que se entienda mejor, es para que se entiendan como ellos quieren que se entienda. Entonces, todos los versículos que dicen lo que ellos, digamos, como que contraviene un poco su enseñanza, le colocan un corchete ahí como para que diga otra cosa. Entonces, a esa hay que ponerle ojo, ¿ya? Yo de repente la he visto, ya la he revisado algunos pasajes, nomás no la he leído continuo, pero claramente el uso de los corchetes es bien, digamos, pasa a llevar el significado de lo que la Biblia quiere decir. ¿Ya? Así que esas tres ya no las quise poner dentro de ninguna de las dos categorías, porque son Biblias, digamos, en alguna forma especiales, ya de las que tenemos ahora. Así que eso, ya más o menos es el recorrido, ya de los primeros originales que ya no están, que ya no existen, hasta lo que tenemos el día de hoy.
Ya, claro, aquí también Luis, ¿verdad? Está diciendo que hay algunos pasajes como que no aparecen, ¿verdad? En la TLA. Ya, eso hay que revisarlo, ¿verdad? Algunas escogen no colocar un pasaje que está, digamos, como en duda o como que, ¿verdad? Por distintas razones ahí algunas pueden tomar esa decisión. Ya, mis amados, ya yo sé que hay harta información que dar, ya esto es todo un mundo, el tema de los manuscritos, todo el tema de la clasificación de los manuscritos, los nuevos que van saliendo, las nuevas traducciones, pero finalmente ya mi llamado es, usen todo lo disponible, ya las variantes son realmente, no tocan el significado final, así que no le tengan miedo a las traducciones de las Biblias, ya tengan algunas para comparar cuando estén leyendo, y básicamente eso, ya sumerjámonos en la escritura. Ya desde la próxima semana vamos a meternos con los libros de la Biblia para tener por lo menos un bosquejo de cada libro de la Biblia. Es decir, este libro, esto es lo que dice. Ya tener una idea por lo menos de lo que trata cada uno de los libros, de los alcances. Ya vamos a sacar algún pensamiento de cada uno de ellos. Y para eso tenemos estas 4 siguientes clases, ¿ya? Así que no se lo pierdan, traten de hacerse el tiempo jueves en la tarde para que nos reunamos, ¿ya? Y obviamente el próximo jueves vamos a partir con el libro de Génesis, vamos a partir con los libros de Moisés, ya con la Torá, con los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, para estarlos revisando y haciéndoles ahí un panorama, por esto se llama panorama, ya es una vista por arriba, ya sacando lo esencial. Ya no sé si hay preguntas, consultas, comentarios, ya estamos en la hora, un poco pasado. Si no, mis amados, pueden, como les digo, en cualquier momento hagan preguntas al WhatsApp o por Classroom. Los que todavía no tengan Classroom, ya eso les voy a pedir, ingresen a la aplicación, ya es una aplicación que se descarga al celular, y cuando la tengan descargada, si no pueden ver el curso, me escriben, me hablan, ¿ya? Y ahí, si no les llegó el correo, pueden ingresar un código para entrar al curso, ya, porque ahí van a tener todas las clases ordenaditas, ya los materiales y todo eso, para que lo puedan tener a disposición fácil y rápido. Ya no en el correo tengan que mirar para atrás, a ver a dónde está el correo. Ahí en Classroom tienen inmediatamente todo bien ordenado. Ya, mis amados, así que eso fue por el día de hoy. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el espíritu de amor, poder y dominio propio, ese espíritu de valentía, ¿verdad? Que tenían todas estas personas que, ¿verdad? Tuvieron la osadía de traducir, de hacer que la Biblia permaneciera para nosotros, esa obra de amor también esté en nosotros. ¿Ya? Y aunque no lleguemos a hacer una traducción a otro idioma, que por lo menos llevemos la Biblia por nuestros labios a muchos otros que nos rodean, llevando la vida eterna de Cristo el Señor.